Hoy vamos a hablar sobre la propagación en un medio no homogéneo. Siempre estamos hablando de la propagación en la troposfera, pero vamos a entrar un poco de detalle a qué pasa con la presencia de la atmósfera, cuál es el efecto en la propagación de ondas de radio. Particularmente nos interesa el caso de la propagación para los radioenlaces, ¿verdad? Punto a punto. Muy bien. em, Bien, lo primero que tenemos es la propagación en un medio no homogéneo. Será considerada única, bueno, estamos considerándola para el caso particular de un medio esférico estratificado, o sea que estamos considerando como que fuera por capas que tienen eh, una forma esférica, ¿va? O sea que en el índice de refracción varía únicamente en la dirección, en la coordenada radial, ¿verdad? No estamos considerando en el modelo que vamos a hablar ahorita una variación, digamos, en otra coordenada, como sería teta phi, sino que vamos a considerar que es una variación de tipo radial, lo cual se ajusta a la práctica, ¿verdad? Eh, Vamos a ver, para que un medio cualquiera, no conductor, para cualquier medio, ¿no? Un medio cualquiera que ustedes tomen, eh, que es un no conductor, el índice de refracción es definido de esta manera. Le usamos esta N, que es el índice de refracción, em, sería dado por la relación de mu E sobre mu 0 E, ¿no? Realmente es una relación de las velocidades, ¿verdad? En una y en otro medio. O sea, cualquier medio lo referimos al espacio, el medio de referencia sería el espacio libre o el vacío, ¿no? Y aquí el medio particular, en nuestro caso, si queremos ver el índice de refracción en un punto determinado, tendríamos que especificar la permeabilidad y la permitividad en ese punto y referirlo a los valores que corresponden al espacio libre, ¿verdad? Al vacío. Em, Muy bien. Em, ¿Qué pasa cuando la atmósfera es estratificada como estamos considerando ahorita? O sea, la Tierra la hemos modelado como una esfera y hay variaciones en estos parámetros a medida sumamos variando la altura. Ahora bien, donde se presenta la variación más es en la permitividad. En cambio, la permeabilidad, en el caso de la atmósfera, la podemos considerar como que no tiene variaciones y que su valor es igual al espacio libre. Entonces, esta relación se nos convierte en la siguiente. O sea, el índice de refracción estaría dada por la relación de los de las permitividades del medio, que es de la atmósfera, con respecto a la del espacio libre, ¿no? Esta va a variar, o sea que a medida tenemos un cambio en altura, ¿verdad? Que estamos hablando, recuerden que aquí en el caso de una esfera, pues la vertical es realmente el radio, ¿no? Entonces nos movemos en dirección radial y vamos a tener una variación en el índice de refracción. Muy bien, esto implica, digamos, si el medio no tuviese variaciones de este tipo, sino que esto fuera una constante, entonces el índice de refracción sería uniforme. Por lo tanto, no nos preocuparía qué está pasando en la atmósfera, porque sería una atmósfera de tipo homogénea. Pero resulta que no es homogénea, sino que dependiendo de la altura que estemos, vamos a tener un índice de refracción diferente. Esa variación del índice de refracción nos va a producir un cambio de dirección, ¿no? En el rayo, en la dirección que se propaga la onda. Bien, entonces lo que va a producir esto es una desviación, ¿verdad? O sea que en lugar de propagarse en línea recta, que era como se esperaría, va a haber digamos,
un cambio de dirección que puede ser gradual, ¿verdad? Puesto que las variaciones estas son graduales, va a ir gradualmente cambiando, produciéndose una trayectoria curva, ¿verdad? Ahora bien, en el caso de este medio, o sea, nosotros podemos asociar el índice de refracción cuando se ve desde el punto de vista de la propagación de ondas. Aquí podemos usar la ley de Snell. Por ejemplo, cuando usted pasa de un medio con un índice de refracción determinado hacia el otro medio que tiene otro índice de refracción, se produce un cambio en la dirección del rayo, digamos, si estamos considerando un rayo, la trayectoria de la onda, y es dado a través de la ley de Snell. La ley de Snell tiene una expresión que se aplica a un caso de un medio estratificado esférico, como el que estamos considerando, y nos daría esta relación, que sería el índice de refracción en el punto que estamos considerando por R, el radio, en este caso sería el radio eh, que define la altura donde estamos, sobre A, que sería el radio de la Tierra, seno de tau, ¿ok? Entonces, este NR sobre A le vamos a llamar M, que sería un índice de refracción modificado, donde le hemos puesto esta relación R sobre A. Y el ángulo tau, que ya lo vamos a ilustrar. Entonces, Snell nos diría que este asunto daría una constante, o sea que donde quiera que nos pongamos, esto debería ser constante. So, básicamente es un M por el seno de tau. Entonces, M va a cambiar con la altura y el ángulo va a cambiar, de manera que los dos se van a mantener constantes, o sea que uno determina el cambio del otro. Eso es lo que pasaría con nuestro ángulo. Veamos a ver, de acuerdo a Snell, cuál sería el asunto. Entonces, estamos en un punto, digamos, nos ponemos en este punto, estamos a una altura de Z0. En este punto tenemos un índice de refracción dado que es función de la altura. Entonces, el producto de ese índice de refracción por R sobre A por el seno de tau se va a mantener a medida nos movamos. Si cambia N, cambia el ángulo. Entonces, se mantendría este producto, lo cual describiría una trayectoria de este tipo, ¿no? Tendría que curvarse, ¿no? Ahora, ¿qué tanto se curva y todo eso? Bueno, todo depende de las variaciones que tengamos del índice de refracción. ¿Ok? Entonces podríamos, conociendo este comportamiento, determinar la trayectoria, que es lo que nos está interesando en este momento desde el punto de vista de la propagación. Bien, este producto que vimos antes de la ley de Snell, NR sobre A, se le llama índice de refracción modificado. Normalmente, esto es caprichoso porque depende de la literatura, ¿no? A veces usamos el M, que mencioné antes, el N, NRA sobre A. Ok. Eh, entonces, si no hay variaciones, digamos, si N no varía con altura, pues esto seguiría esta dirección, ¿no? La tangente esta, ¿no? Pero como empieza a darse variaciones, eh, esto va subiendo un poco la altura y cambia el producto y va dándole este cambio de dirección que se menciona aquí, ¿no? Como pueden ver. Ok, o sea, atmósfera homogénea sería una línea recta, atmósfera no homogénea sería en esta dirección. Ahora, lo que importaría aquí, entonces, es cómo cambia este índice de refracción. Este es el que determina la trayectoria. Entonces, eh, si queremos que el rayo regrese, tendríamos que tener una variación del índice de refracción con respecto a la coordenada R, tal que sea menor que cero, ¿no? O sea, que es una reducción del índice de refracción. Si eso ocurre, de acuerdo a la ley de Snell, la curvatura sería este tipo. O sea, el rayo tiende a curvarse hacia abajo, ¿no? La pregunta es cómo se comporta la atmósfera, si es una variación de este tipo o de otra manera. Entonces el rayo podría tener eh, comportamientos diferentes. Bien,
se hace una modificación adicional para el índice de refracción. El índice de refracción tiene magnitudes que son bastante, eh, difiere, digamos, bien poco de la unidad. Digamos que un, entre un punto y otro punto, la diferencia puede ser del orden, digamos, por ejemplo, de 0,0003. O sea que cuando uno pone este índice de refracción, imagínense, aquí ponemos n de 0, ¿ok? Aquí lo estamos poniendo en términos de la altura, digamos, sobre el nivel medio del mar, ponemos n0 y nos podría dar 1,000289. Y a 1 kilómetro arriba del nivel del mar podría darnos 1,00002. Fíjense que hasta aquí no hay diferencia. Es en el cuarto dígito decimal el que estaría dando 5089. Aquí, estas son los cambios. Entonces, normalmente lo que se recurre es a redefinirlo y restarle 1 y multiplicarlo por 10 a la 6. Pues este es el índice que normalmente se va a utilizar, que es un ya modificado, que sería n-1 por 10 a la 6. Entonces ya nos da valores que pueden andar del orden, digamos, de, en este caso, 289, 250. Para eso se hace ese cambio. Ahora bien, hay las variaciones, bueno, tiene el nombre que se le da, este es coíndice, ¿no? El N que estamos mencionando aquí. Esta es función de qué depende la variación de este índice. Va a depender de la presión atmosférica, la cual sabemos que a medida aumenta la altura sobre el nivel del mar, la presión atmosférica tiende a reducirse, ¿no? Tenemos la temperatura también, ¿verdad? Que también tiende a descender, ¿no? Por lo menos estamos hablando de la troposfera, según cuando estudiamos previamente, andaba alrededor de 6 grados por kilómetro, ¿no? Que desciende. Y estamos hablando de una capa que anda alrededor de los más o menos un valor medio de 10 kilómetros por ahí, ¿no? Eh, Tenemos también esta sería la presión del vapor de agua. Estas cantidades están expresadas en milivarios, la presión atmosférica y la presión del vapor de agua, y la temperatura se expresa aquí en grados Kelvin. Entonces tiene esta relación empírica que nos dice cómo estaría cambiando. Claro, recuerden, la presión se reduce, la temperatura se reduce, la presión atmosférica se reduce, la del vapor de agua también. Entonces, evidentemente va a haber un cambio, ¿no? Con altura. Bien, en esta expresión aquí hay dos términos que se les da el siguiente nombre. El primer término, que es el 76.6 P sobre T, se le llama el término seco, ¿no? Y el otro término, el restante, se le llama término húmedo, bueno, por la presencia del vapor de agua. Este índice en general es bastante próximo a la unidad, como vimos aquí. Y todo se recurre a la expresión modificada. Eh, Solamente nos interesan estas 3 cifras, que serían las que lo van a definir. Eh, ¿Qué más podemos decir? El aire caliente tiene mayor capacidad de contener vapor de agua que el frío, porque presenta una mayor variabilidad del índice de refracción. O sea, entre mayor es la temperatura, ¿no? Vamos a tener más variación con el elemento que es el término húmedo. Y la otra cosa es que P y T, ¿cómo los describiríamos? Porque depende de la zona en que estemos, del clima, pueden haber variaciones en cuanto, o sea, entonces, normalmente se va a describir, acuérdense que es la atmósfera, lo vamos a describir en términos estadísticos, ¿verdad? No es que tenemos un valor y que así se comporta siempre, sino que hay variaciones, ¿no? Esto presenta variaciones a lo largo del año, según la ubicación geográfica. Entonces, este término a lo largo del día también puede haber variaciones. Entonces,
estos términos hay que referirnos en forma estadística, ¿no? No hay forma que los tengamos así como que fuera una ecuación determinada, ¿verdad? Sino que es estadístico. Entonces, si bien aquí tenemos una ecuación, pero los términos P, T y E tienen esa naturaleza de tipo estadístico. Entonces, aquí estaríamos hablando de valores medios o valores más probables en esos términos, ¿no? Bien, muy bien. Ya habíamos mencionado esto de la troposfera, ¿verdad? Que se extiende de 8 a 10 kilómetros en las latitudes polares, de 10 a 12 en las medias y 16 a 18 en el Ecuador. O sea que si cuando hablamos de un valor medio, yo les mencioné 10, ¿verdad? Sería, bueno, es discutible si es exactamente 10. Bien, y bueno, ahora bien, estas parámetros de presión, temperatura, eh, presión atmosférica, presión del vapor de agua que depende de la humedad que tengamos, ¿verdad? Estas van a variar con altura, como lo mencionamos antes. Aquí vamos a presentar o sea, que depende de la altura que nos pongamos, se puede aproximar, digamos, una variación. Entonces aquí se presenta una variación que podríamos considerarla, es la variación, recuerden, no los valores absolutos, sino cómo varía de un valor con respecto a otro. La variación que podríamos tener, digamos, en los primeros 2 kilómetros de la troposfera, ¿verdad? Se puede tomar una aproximación lineal, que es la que indicaríamos aquí. En caso de la temperatura, sería T de H, ¿no? Donde H sería la altura con respecto al suelo, ¿no? Sería 290 menos 6.5 H. Es lo que hemos hablado, que la variación, digamos, media que vamos a tener en la atmósfera con respecto a la altura es de 6.5 grados Kelvin, ¿no? En este caso está en grados Kelvin. Muy bien, entonces 290 menos 6.5. Eso sería lo que nos daría. Estamos considerando lo lineal, como pueden ver, pero esto funciona bien para los primeros 2 kilómetros. La presión sería 950 menos 117 H. Está en milivarios, ¿no? Y la presión parcial de vapor de agua, H, sería 8 menos 3 H, milivarios también. Bien, la presión de vapor de agua disminuye hasta que coincide con la saturación que precipita, ¿va? Y se hace nula, ¿va? A partir de 2 o 3 kilómetros. Claro, se va reduciendo hasta que llega un momento en que se vuelve nula, ¿no? Pues, ¿verdad? Eso es el comportamiento que tenemos de nuestra atmósfera. Bien, entonces el efecto neto, si sumamos todos los componentes, y hacemos las operaciones del caso, podríamos decir que el efecto neto en el índice de refracción modificado se podría expresar por esta relación, que sería ns e a la menos z de 7.35, ¿no? Donde ns es 315, ¿no? Muy bien. Ese es el comportamiento que tendríamos de la atmósfera. Lo que necesitamos ver ahora es cómo se va, cómo, teniendo las leyes de Snell, eh, y teniendo estos cambios, sí va a haber cambios, ¿verdad? Con respecto a la altura. Aquí vemos que es un cambio, como dijimos, menor, es una variación eh, negativa porque tiende a reducirse, ¿va? El índice de refracción a medida subimos la altura. Y estos valores que estamos aquí son pues valores medios, como se podría comportar la variación. Bien, entonces, ¿cómo dibujamos esta trayectoria? Porque la tenemos que anticipar. Ahora, ¿por qué nos interesa la trayectoria del rayo? Acuérdense que va sobre la superficie de la Tierra y al ir sobre la superficie de la Tierra podemos tener obstrucciones. Entonces, pero si el rayo se curva, dependiendo qué tanto se curva y cómo se curva, si es en dirección de regreso a la Tierra o alejándose de la Tierra, el efecto neto va a ser
como que la Tierra se levantara o se bajara. O sea, que si hubiera una obstrucción, la obstrucción puede parecer más grave por el efecto de la atmósfera de lo que realmente nos parecía inicialmente. Entonces, vamos a ver cómo vemos ese efecto, que sería el análisis que continuaríamos. Bueno, continuando con lo que vamos a llamar eh, la atmósfera estándar. Vamos a ver la atmósfera estándar. ¿A qué le llamamos atmósfera estándar? Las variaciones anteriores de las que estábamos hablando, que nos dio este modelo válido hasta 1 kilómetro, que es, digamos, 315 menos 43, ¿o cuánto le dijimos aquí? Bueno, no lo indicamos. El efecto combinado de estas tres variaciones lo hemos puesto en una forma exponencial. El asunto es que este exponente es el modelo que estamos considerando para los alrededor de los 10 kilómetros, ¿no? Para toda esa gama de alturas. Pero en la primera porción de 2 kilómetros podríamos hacer todavía una linealización ahí, ¿no? Y podríamos, aquí está la curva, ¿ve? Esto es lo que nos daría, de acuerdo a esa ecuación, la variación. Empezamos casi en 300, ¿no? Este es el índice. Y vean ustedes, a medida vamos subiendo la altura y vamos acercándonos a los 10 kilómetros, esta es la forma que se mostraría. Recuerden que se reduce con altura, es lo que estábamos diciendo, por eso que la curva aparece en este sentido. Eh, entonces, el primer kilómetro, 1 a 2 kilómetros, que sería este tramo de aquí, se podría aproximar por una ecuación que indica con la línea roja, o sea que tienden a separarse. Después del 2 kilómetros ya el error empieza a ser importante. Para simplicidad podríamos decir que se podría aproximar con un modelo lineal, ¿verdad? Hasta 1 kilómetro. O sea, hasta 1 kilómetro funciona muy bien, ¿no? Vean ustedes, 1 kilómetro. La aproximación sería 315. eh, Bien, aquí no aparece 315, ¿verdad? Pero 315 menos 43 punto H. Esa es la aproximación versus el modelo exponencial. El modelo exponencial que habíamos mencionado acá, donde NS es el 315 que estamos considerando acá. Ok, perfecto. Y tenemos entonces, dos curvas. Ahora, la mayoría de nuestros enlaces están en esta zona, así que esto nos trabajaría muy bien para nuestra consideración. Ahora, aquí se está considerando una atmósfera particular, ¿verdad? O sea, que tuvieron que haber tomado algún punto, una, la- una ubicación geográfica para hacer estas mediciones. Si nos ubicamos en otra zona, digamos, en una zona más en los polos, va a dar un valor. Si nos vamos más hacia el Ecuador, va a darnos un valor un tanto diferente. Eh, entonces, aquí se le llama atmósfera estándar, que está en los países industrializados, prácticamente donde ellos están ubicados, es lo que ellos definen como la atmósfera estándar. O sea que en cuanto a nosotros, habría que evaluar esto, ¿no? Si estos valores son aplicables a nuestras latitudes. Muy bien, dejamos ahí lo que es la descripción. Si tenemos una forma de escribir el índice de refracción. Ese valor que vimos, el de la atmósfera estándar, como dijimos, es un valor medio basado en un clima particular. Evidentemente va a cambiar en otros lugares de la Tierra. Ahora, ¿qué pasa cuando uno tiene un medio estratificado? Para simplicidad vamos a considerar un medio estratificado plano. ¿Qué es lo que tenemos? Varias capas. Estratificados son varios extractos. Tenemos varias capas. Lo vamos a considerar plano para simplificar el análisis. Eh, Varias capas superpuestas y cada uno tiene un índice de refracción diferente. Pues, ¿qué pasa cuando pasa un rayo de una zona, de una capa hacia la otra? Tiene que cumplirse la ley de Snell, que es este producto, eh, N, el índice de refracción de la zona que estamos considerando, seno de teta 1
este producto se va a mantener constante. Entonces, en el siguiente estrato tiene que cumplirse. Ahora tenemos un índice de refracción diferente, N2 por seno de ese ángulo de la trayectoria, y así sucesivamente debería mantenerse constante. Para que eso ocurra, si se trata de un caso de que el índice de refracción de la zona de abajo es menor que el de la zona siguiente, la curvatura tendría que ser de este tipo, ¿no? Ustedes lo ven cómo se va curvando. Todo depende cómo sea la variación, ¿verdad? Si no, sería a la inversa, ¿no? Bien, este es lo que nos dice Snell. Esto anticipa que podríamos tratar de ver la forma de dibujar esta trayectoria, ¿verdad? Buscar como diríamos, un radio tal que podamos tirar este arco, ¿no? Podríamos pretender eso, ¿no? Recuerden que las variaciones, en nuestro caso, son capas muy, una variación continua, o sea que es como imaginarnos estas capas como siendo sumamente delgadas, o sea que la variación se vería una variación suave y continua, ¿no? Gradual. No es que daría, aquí aparecen líneas rectas quebradas, ¿no? Esto realmente no es una curva, sino está hecho de segmentos rectos. Pero en nuestro caso real sería totalmente continuo, sería totalmente curvo. Bien, entonces el análisis siguiente es usar la geometría para tratar de encontrar la curvatura, una curvatura, llamémosle R a esa curvatura del rayo. O sea que en algún punto ponemos el centro y tiramos un radio, ¿verdad? Y tratamos de encontrar ese radio y definir a partir de eso la curvatura. En ese caso, tomamos un trozo, ¿verdad? Tenemos nuestros ángulos y tratamos de describir esto en términos, digamos, tomando esta geometría, el trozo, la altura que se recorre, ¿verdad? Se formaría este triángulo, ¿no? Donde el diferencial de longitud recorrida sería la hipotenusa de este ángulo, ¿no? Y vamos a verlo en términos de phi. Y si consideramos en una función diferencial, mire que este lado es de h, este sería de L, podríamos encontrar esta relación que sería cero, el diferencial de n por el seno de teta, que sería más n por el coseno de phi, de phi es igual a cero, de a partir de esta bueno, tenemos esta relación, aparte tenemos esta otra, que sería, vamos a ver, dl, podría ser obtenida por dh sobre coseno de phi. ¿Y qué es lo que nos interesa a nosotros encontrar de todo esto? Es el inverso de 1 sobre r. ¿Por qué el inverso de 1 sobre r? Eh, bueno, el R sería el radio que estamos buscando y 1 sobre R es lo que se llama curvatura, ¿no? La curvatura es una medida que se expresa inversamente proporcional al radio, ¿no? Entonces, 1 sobre R podríamos encontrar que es igual a D de phi de dl, y a partir de estas relaciones encontrar esto, ¿no? Que tiene esta expresión. Esta expresión es la que nos va a servir clave para tratar de ver cómo se curva el rayo, ¿no? Esto es, digamos, como el resumen. Esta es una forma de hacerlo, o sea, pero basándonos en la geometría. Hay que tomar un poquito más de tiempo para ver todo el asunto geométrico aquí. De momento, dejémoslo ahí.
esta sería la expresión entonces de nuestra curvatura, que la traemos para acá, como se está indicando aquí, y le vamos a aplicar algunas condiciones particulares. Bueno, lo primero es que los ángulos, eh, como las dos antenas van a estar a alturas semejantes, es una aproximación, vamos a decir aquí, la antena A y B estarían en alturas que más o menos andan similares. Eh, entonces el ángulo este, pues esto tendería a ser un valor cercano a 1, este valor. Por otro lado, el índice de refracción, como hemos indicado antes, aquí no lo estamos poniendo modificado, si ustedes ven que el minúsculo, ¿no?, que estamos considerando, es un valor cercano a 1, no hemos visto que a 1.000 Entonces, podríamos obtener como aproximación que la curvatura, esta relación 1 sobre R, es más o menos igual a, al diferencial de n con respecto a la altura, ¿no?, a la variación. Bien, ahora esto lo podemos expresar con el índice de modificado que ya conocemos. Y bueno, habría que multiplicarlo por 10 a la menos 6, ¿verdad? Nos daría este valor de n con respecto a h por punto por 10 a la menos 6. Es más o menos, es el valor con que se puede expresar. Muy bien. Si le metemos los valores que vimos antes para una atmósfera estándar, esto nos da un valor tal que es como que el radio de esa curvatura da como 25.640 kilómetros. O sea que habría que tener un punto, eh, un centro y desde ese centro un radio de 25.000 kilómetros, y el arco que se forma es el que coincide con la curvatura que tenemos aquí. Eh, Bien, entonces, ¿cuál es la idea que se va a buscar para poder representar esto? Entonces, este es el procedimiento que ustedes van a encontrar incluso en el software del radio mobile y en todos estos métodos gráficos, que incluso antes de que se metiera en un software se hacía en forma manual estas cosas, ¿verdad?, como voy a explicar más adelante. Eh, la idea es lo siguiente. Esto es lo que tenemos en realidad. Bueno, tenemos una antena con una altura T, una R. Aquí estamos subiendo que son similares. En algún punto ponemos un centro y tiramos un radio que sea de 25.000 kilómetros y dibujamos el arco y lo hacemos que coincida con T y R. Para eso es lo que pudimos usar. Por otro lado, tenemos el radio de la Tierra, que tenemos un valor medio de 6.370 kilómetros. Bien, ¿cuál es la dificultad de una representación de este tipo? La primera dificultad que vamos a tener, bueno, miren, ya hemos hablado de la geometría y la geometría que habíamos puesto para nuestro enlace, todo lo que estamos, es que esto se propagaba en línea recta, pero en realidad es así. Este es, digamos, la representación más cercana de lo que tenemos. Bueno, y por otro lado, tenemos que asegurarnos que la zona de Fresnel esté despejada aquí, ¿verdad?, para que esto podamos asumir lo que es un rayo. Si está obstruido, pues tenemos más problemas. Pero digamos que estamos despejados, ¿verdad? Eso. El 60% de la zona de Fresnel es el valor que tenemos en la cabeza. Entonces, pero la trayectoria sería así, curva. Esto es difícil si uno lo quiere dibujar, graficar, porque de alguna manera tendríamos que estar dibujando ese arco. Y un efecto similar va a tener si hay un rayo reflejado, se va a curvar y el otro también. Desde el punto de vista práctico, esto es difícil de manejar, aunque sea digamos, una representación bien cercana de la realidad. Entonces, ¿qué es lo que se propone? Bueno, si nosotros imaginemos que podemos mantener estas alturas, vean ustedes la separación que hay
entre cualquier punto del rayo y el suelo, si pudiéramos mantenerlo e irlo aplastando un poco de manera que esto se vuelva recto, produciríamos la siguiente figura. ¿Qué es lo que estamos proponiendo? Buscar una atmósfera que sea homogénea, o sea, donde los rayos no se curvan, y una Tierra equivalente. En este caso, habría que curvar más la Tierra para que se produzca el efecto de que esto sea, digamos, como lo habíamos dibujado, con líneas rectas. Es lo que queremos, por la simplicidad de la geometría que vamos a tener aquí. Pero tenemos que cambiar entonces la superficie de la Tierra para que sea equivalente. Estas dos son equivalentes. Sin embargo, esta es la realidad y esta es una representación equivalente. Entonces, cuando un programa con radio móvil nos da un perfil, no nos va a mostrar los rayos curvos, porque por las dificultades que les dije, normalmente no se podría hacer, pero es ya esto ya es una forma esto empezó cuando se hacía manualmente. Esto era muy difícil de manejar, entonces se recurría a una representación de este tipo y hoy los programas eso es lo que nos muestran. Entonces la Tierra nos va a parecer más curva o menos curva dependiendo de la atmósfera que estemos considerando, de lo que realmente es. Ese va a ser uno de los efectos. Y el rayo va a aparecer como algo, como una línea recta. Por eso, cuando ustedes exportan, porque se puede exportar, como se habrán dado cuenta, el enlace desde el radio móvil a Google Earth, Google Earth, la curvatura que usa es la curvatura basada en los valores reales, ¿no? Y el rayo que vamos a mandar va a ir como una línea recta. Entonces, estaríamos combinando esto con esto, ¿no? Entonces, la diferencia entre estos puntos, entre el suelo y el rayo, no son reales. O sea que cuando usamos los resultados del radio móvil y los exportamos a Google Earth, hay que tener cuidado, ¿verdad? Si uno quiere usar eso como para estimar las separaciones, tenemos un error por ahí, ¿verdad? Producto de que son dos programas diferentes y se usan bajo consideraciones diferentes. En cambio, si ustedes hacen el gráfico que da el radio móvil del perfil, la Tierra que van a ver ustedes ahí va a aparecer que es, ahí lo va a indicar, ¿verdad? Cuál es el factor que consideraron de curvatura. Va a ser más curva según el ajuste que le hemos hecho. Y los rayos van a aparecer rectos, líneas rectas, ¿no? O sea, la geometría va a ser conforme a esta figura, aunque en la realidad es conforme a esto. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Muy bien. ¿Cómo hacemos este asunto entonces? Eh, Vamos a encontrar este radio, un nuevo radio, que es el que aparece aquí como A'. En otra parte lo hemos mencionado como A sub E. Ese nuevo radio, eh, lo vamos a ver la curvatura de ese radio. Aquí hay un asunto geométrico para obtener esto. Entonces, 1 sobre A sería la curvatura de este radio nuevo, del equivalente. 1 sobre A sub E, ¿ok? Y sería igual a 1K veces el radio real, ¿no? Que es el radio A. Esta es la curvatura. La curvatura expresada en términos de radio A sería K veces. Y esta eh, curvatura se encuentra por la diferencia de las dos curvaturas. La curvatura de la Tierra real menos la curvatura del rayo real. O sea, los dos valores reales se restan y como ya teníamos a que era igual la curvatura del rayo en la atmósfera, entonces sería 1 sobre A más, es menos, entonces como aquí es negativo, se convierte en más de N sobre DH. Hacemos los reemplazos del caso y esto se aproxima a lo que indicamos aquí, 157 más dN sobre DH por 10 a la menos 6. Bien, le metemos los valores.
A igual a 6.370 kilómetros, que es el valor que estamos considerando para la Tierra. N dijimos que era más o menos igual a 1, aquí en el denominador que nos aparece. El seno de teta, pero de phi más o menos a 1, considerando que están cercanos a 90 grados. Y si tomamos el nivel del mar, eh, el DNDH sobre el nivel del mar, más o menos igual, de acuerdo a las relaciones que tenemos por no estándar, es menos 40. Esa es la variación que vamos a tener de este valor, menos 40 para la atmósfera estándar, para lo que se había asumido como estándar. Bien, entonces podemos despejar el K, porque es lo que queremos ver de cuánto sería el K. Entonces, A' es igual a K veces A, nos da 4 tercios. Entonces, 4 tercios es 1.33, o sea, 1.33 veces el radio de la Tierra, es 8.490, ¿no? Que es lo que hemos puesto aquí. De esta manera, pues, simplemente metemos una Tierra que es más plana, digamos, porque en un radio más grande se aplana la Tierra, y seguimos usando una atmósfera homogénea, equivalente, ¿no? Una Tierra equivalente, una atmósfera equivalente, una atmósfera homogénea equivalente. Esta es la representación ficticia de la realidad que es esta. Esa es una forma de aproximar. La otra manera de traer esto es mediante demostrar cómo se comportaría. Se puede hacer expandiendo el índice de refracción. O sea que expandimos el índice de refracción NR alrededor del valor, digamos, de la superficie de la Tierra, y lo expandimos y consideramos los primeros términos. O sea que la expansión se podría hacer así: NR es igual a NA, que este sería sobre la superficie de la Tierra. O sea que estamos poniendo como una función de R, ¿no? Entonces, A más Zn', que sería la derivada de n, de A. ¿Ok? Eh, el Z que aparece aquí es la altura con respecto al suelo, o sea, la superficie del radio de la Tierra, que sería R sobre A. Y N' de A, como dijimos antes, es la variación con respecto a R evaluado en la superficie, ¿no? Del índice de refracción. Eh, muy bien. Por otro lado, el índice modificado lo habíamos indicado que era igual a M, R sobre A. Y bueno, el R, este R, lo podemos expresar en términos de Z y nos daría esto. N es igual a 1 más Z sobre A. Es la misma expresión donde hemos reemplazado R en términos de Z. Tendríamos esto. Bien, este es el índice de refracción modificado, el que tendríamos acá. Eh, y lo que vamos a hacer, eh, bueno, en los casos más, lo más usual es que, bueno, sabemos que Z es mucho menor que A, ¿no? Entonces, podríamos hacer, perdón, discúlpenme, podríamos acercar, este es el índice de refracción modificado, ¿no? Entonces, podríamos traer este valor que tenemos aquí y reemplazarlo acá, el N, ¿no? Vamos a traer, vamos a reemplazar, y considerando esta condición que Z es menor que A, lo podemos agrupar de esta manera. O sea, vean la expresión. La expresión esta es igual, esta es la expresión ya con la expansión que hemos tenido de M, ¿no? Donde después de considerar esto y agruparlo, tiene esta forma. Entonces, cuando comparamos esto con este, N sería el índice de refracción del medio que estamos considerando,
y aquí lo que tenemos es el radio de la Tierra. Entonces, si uno compara las dos expresiones ya con expansión, podría llegar a la siguiente conclusión, ¿verdad? Que este sería un índice de refracción que ahora es constante y esta parte que está aquí la podríamos tratar de igualar a una Tierra equivalente, de poner un A sub E que sería igual a todo esto que está aquí, uno sobre todo esto. Entonces, podemos hacer un despejamiento y definir que A sub E se podría encontrar a partir de esta relación. Uno sobre uno más N' de A sobre NA. ¿Ok? Y darle esta forma. Entonces, ahora se parece al anterior, nada más que estaremos con una radio diferente y un índice de refracción constante, el de la superficie, es el que estaríamos considerando. Eh, Y de aquí, pues, esto definiría el coeficiente de refracción, lo cual nos daría, perdón, esto nos definiría el radio equivalente, o sea, que el K es esto, ¿no? Esta cosa que está aquí multiplicando A es el K, lo cual es exactamente lo que hemos encontrado antes. Aquello se fue por la geometría, encontrando las curvaturas, y aquí simplemente se está aproximando a través de una expansión, ¿no?, de las expresiones matemáticas del índice de refracción. Pudiera parecer más sencillo este camino, ¿no?, para comprenderlo. Bien, entonces ya tenemos la forma de obtener el radio equivalente, que es el que nos interesa, pero hay que ver, el radio equivalente que nos dio 4/3 corresponde a un caso particular, ¿verdad? Como dijimos, lo que se llama como estándar. Pero hay situaciones en que las cosas son diferentes. Vamos a ver. Esto nos permite definir, esto ya quedó así, como el estándar es la atmósfera que hicieron los primeros estudios, que es las latitudes del norte, el hemisferio norte. Entonces, podríamos nosotros definir las otras atmósferas en relación a eso que se le llama estándar. Entonces, la primera le vamos a llamar eh, subrefracción, o sea, subestándar. La subestándar significaría que la variación del índice de refracción es mayor que menos 40 sobre kilómetro, ¿no? Eso equivale a tener un K menor que 4/3. Sería una atmósfera subestándar. Podemos tener otra que le podemos llamar superrefracción o superestándar, que el índice de refracción, la variación del índice de refracción va a estar entre estos valores. Es mayor que menos 40, pero menor que menos 57. O sea que eso equivale a tener una proporcionabilidad que va a variar entre 4/3 e infinito. O sea que podríamos tener un caso en que la infinito sería, un radio infinito es una tierra plana. O sea, en algunos casos podemos considerar, si la atmósfera se mueve en esto, de hecho se puede mover, que pasó de plana a 4/3 o se hizo más curva, que por ejemplo, cuando es menor que 4/3 puede ser menor que 1. En ese caso, la Tierra tiene un radio menor que el de la Tierra equivalente, un radio menor que el de la Tierra real. O podemos tener este otro fenómeno extraño, que sea menor que menos 157. O sea, estaríamos diciendo que el K es negativo, o sea, que como que lo metiéramos dentro de la esfera. Esas son las equivalencias que se van a obtener con estas, esos son los resultados que tendríamos con esas atmósferas, ¿no? Estos valores son reales, ¿no? Estas variaciones en la atmósfera se van a presentar. Ahora, incluso se puede estar moviendo a lo largo del día, va pasando de un estado a otro estado. Así que imagínense ustedes lo que puede ser esto. O sea, no es que estos son valores estadísticos, como dijimos, cómo se pueda comportar. Entonces, eso significaría ver cómo que la Tierra va a estar cambiando constantemente la curvatura. Si cambia la curvatura, eh, pues nos está cambiando el modelo de propagación que estamos viendo. Eso lo tenemos que tener en mente para ver qué caso vamos a considerar en nuestro análisis. Bien, bien, ¿por qué es importante para nosotros esto? Como dije, el asunto
de asegurarnos que la zona de Fresnel esté libre, ¿verdad? Ese es uno de los primeros puntos críticos que tendríamos acá. Muy bien. Eh, bien, ahora fíjense, cuando nosotros hablamos de un valor medio, cuando usted dice el valor promedio es tal que nos da un, digamos que nos da un valor que es de menos 40 menos 40 sobre kilómetros de la variación con respecto a la altura del índice de refracción modificado. Eso es lo que nos da, pero decir que es un valor medio significa que es la probabilidad de que ese valor sea excedido o que esté bajo el 50%. Ajá, pero ustedes quieren asegurarse el peor de los casos y usted dice, yo quiero asegurarme que el 99.99% el rayo no se va a curvar más, por ejemplo. Entonces, eh, tenemos un problema, porque son valores medios, necesitamos no solo valores medios, necesitamos valores más probables. O sea, necesitamos la estadística de esto para poder decir con qué vamos a trabajar, ¿verdad? Eh, entonces, podríamos hacer incluso varias formas de trabajar. Uno, usted podría decir, "Mira, ¿y por qué mejor no hacemos la tierra plana y metemos la curvatura de la tierra más la curvatura que produce la atmósfera y se la sumamos al rayo? Entonces, tierra plana, rayos curvos. Difícil de trabajar, ¿verdad? O es una buena idea desde el punto de vista del manejo. Eh, y qué vamos a hacer con todos estos modelos? Entonces, tenemos que ver los diferentes casos y tener las estadísticas para ver lo que nos interesa. Ahora, eso que mencioné anteriormente sería desde el punto de vista de los números. Ahora, desde el punto de vista del gráfico, aquí podemos tener un resumen, ¿no? Vimos que puede ser un valor negativo, ¿no? Bueno, aquí tenemos, esta casi no se ve esta columna. Tenemos aquí la forma de refracción en la primera columna y los diferentes casos, ¿verdad? Se le da una anotación a los casos. Se muestra la variación del índice de refracción con respecto a la altura, el radio que nos resulta y la tierra equivalente que resulta y el K. Entonces, vean ustedes, en un caso, un K menor que 1, K menor que 1 puede ser un K de 0.7, 0.4, 0.3. Lo que se produce es una tierra más curva. No, esta es la tierra real, este es el caso real. Y el rayo curvado, pero hacia abajo, ¿no? O sea que es como que se acerca al obstáculo, ¿verdad? Se acerca hacia abajo. ¿Y cómo haríamos? Tendríamos una radio equivalente que es menor que el radio real. Eso es lo que vamos a hacer, o sea que es un K menor que 1 y podemos considerar el radio recto. Entonces, una tierra más curva es que se mete más, se sube, ¿verdad? El otro caso, K igual a 1, o sea, en K igual a 1, la Tierra mantiene su radio y el rayo se comporta en línea recta, ¿no? Sí, no hay que hacer ningún cambio, pues, o sea que es K igual a 1, la Tierra es igual, su radio real y la atmósfera prácticamente se comporta de una forma homogénea. De ahí un K de 1 hasta 4 tercios es esto, que el radio se curva hacia abajo y tenemos el radio normal. Entonces, ¿en qué vamos a obtener de equivalencia? Un radio que anda en 4 tercios o un poquito más y el radio en línea recta. Y aquí otros casos, dice 4 tercios hasta el infinito, o sea, el rayo sigue la curvatura de la Tierra, ¿verdad? Cuando es en infinito, digamos. Entonces, es equivalente a esto, a Tierra plana y un rayo que se propaga sobre la superficie en línea recta, ¿no? El otro caso, en el que el K es negativo, aquí es menor que 1, pero no negativo, pero acá que sea menor que 0. Entonces, vea usted, el rayo tiende a curvar, tiene este comportamiento un poco extraño.
Esto es bien poco probable, pero hay casos que se da este asunto. Y es como que la Tierra se curvara en forma negativa. Vean ustedes, este sería y aquí línea recta, es lo que estaríamos teniendo como equivalencia. Si lo queremos ver en un enlace, vean ustedes un enlace, lo que podía estar pasando a lo largo del día con los cambios atmosféricos, ¿no? Los cambios atmosféricos va a implicar a tener una Tierra equivalente diferente, pero si lo dejamos sin, digamos, si dejamos la Tierra sin modificar, y dejamos que el rayo empiece a moverse según la condición, entonces se estaría moviendo así. Esto pasaría ahora. ¿Qué tan probable es que llegue hasta acá? Es la pregunta. Probablemente la probabilidad es bajísima, ¿no? Este caso no me interesaría porque es tan baja, podría ser 0.001% la probabilidad que llegue hasta aquí. Entonces, podríamos decir que yo voy a diseñar con esto, que es, con esto curo la mayoría de mis casos. Y porque esto me podría implicar, para poder superar esto, subir más las alturas para que no se cruce el obstáculo. Muy bien, lo dejamos hasta aquí y en la próxima clase terminamos este tema que es importante para calcular la altura de las antenas, ¿verdad? Así que nos vemos en la próxima.